Shalom, Maseret Pesachim, la página Nunvav Amud Bet. Estamos al principio de la cuarta línea. Seguimos en las cosas que hacían la gente de Jericó. Ahora la Gemara explica qué es lo que ellos pensaban, por qué ellos opinan que es permitido lo que hacían. Umetirin gimziot shel egdesh shel charuv veshel shikma. Dijimos que ellos usan las ramas de los árboles que crecían después de que fueron destinados para egdesh. Después que se les hizo egdesh a los árboles, a los troncos, ellos usan las ramas. Dice la Gemara, Amru, así decían la gente de Jericó, Avoteinu lo ekdishu el akorot. Nuestros padres, lo que ellos hicieron ekdesh es solamente a los troncos, a los korot. Ve'anu natir gimziot shel ekdesh shel charuv veshel shikma. Nosotros vamos a permitir las ramas que crecen después en uso para nosotros. Ubegidulin abain leachar mikan askinan. Estamos hablando de lo que creció después de que se le hizo ekdesh. Vesavrela, y ellos opinan que mande amar en meila begidulin. Ellos opinan como aquellos tanaim que dicen que no hay meila en lo que crece de lo que es ekdesh. Entonces, Vegabonon, ¿por qué Rabbanan lo prohíben? Si hay una opinión así en los tanaim. Vegabonon savre nei de meila leika y sura miaika. Rabbanan dice, es verdad. Hay quien opina que no hay meilá, no hay la prohibición de oraita de meilá, pero también esa opinión admite que hay una prohibición, por lo menos de Rabbanán. Por lo tanto, era shelo birson jamim, no según la opinión de Jajamim. Upotzin peratzot, vimos que ellos daban la posibilidad a los pobres de entrar a donde crecen frutas que cayeron en Shabbat y comerlas. Y dijimos que eso tampoco es birson Jajamim. Dice, explica la Gemara la Machloket, Amar Ula, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Machloket beshel mechabdot. La Machloket entre la gente de Jericó y los Jajamim es con respecto a los dátiles que cayeron y se quedaron en las ramas altas. Eso es lo que es llamado mechabdot. De Rabbonon savre gazrinan shema yalev vitlosh. Jajamim tiene el temor y por eso opinan que hay una gzera, que no se puedan comer esos dátiles, porque como hay que subirse para llegar a ellos, puede ser que ya subiéndose también llegue y arranque de las frutas que todavía están conectadas al árbol. Mientras que la gente de Jericó opina que no hay esa gzera. Aval, dice la Gemara, Beshel ben akifin divrei hakol mutar. Pero con respecto a los dátiles que se cayeron del árbol y se quedaron en las ramas bajas, ben akifin, en eso, como no hay que subirse altamente para llegar a ellos, no hay el temor que llegue a arrancar de lo que está conectado al árbol. Por lo tanto, en eso también, según Jajamim, es permitido que coman en Shabbat. Amarle Rove, le pregunta Rove, ve amuktzot nineu. De todos modos, aunque no haya la prohibición que él llegue a arrancar del árbol, de todos modos es un muktzeh, porque antes de Shabbat eso estaba conectado al árbol y entonces hay una prohibición de arrancarlo. Algo que hay prohibición de hacerlo se vuelve muktzeh. Vejiteima, ¿qué quiere decir? Hoil de Hazile Orvin, ¿qué quieres contestar? Que esos dátiles no son muktzeh. ¿Por qué? Porque aquella persona que tiene en su casa Orvin, tiene cuervos en su casa, él puede darles de comer de esos dátiles aunque están conectados al árbol. Por lo tanto, no son muktzeh porque están preparados, que si están listos y la persona no se distrae de ellos por completo, porque todavía puede dárselas a los cuervos de él. Hasta muhan la adam lo ave muhan la klavim. Entonces pregunta Robi así: algo que está destinado para la persona no está destinado para los animales, no está destinado para perros. Detnan, que está escrito en la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, im lo hayta nevela me'erev Shabbat, asura lefi sheina mina muhan. Dice Rabbi Yehuda, un animal que su destino es para hacerle shechita y que una persona lo coma, que murió durante Shabbat y se volvió una nevela, que por lo tanto, por lo común se le da de comer a los perros, dice Rabbi Yehuda, no, es muktzeh para los perros, porque antes de Shabbat estaba destinado para una persona. Entonces lo que está destinado para una persona, aunque para él no es muktzeh, para los animales es muktzeh. Entonces, si lo que es preparado para la persona es muktzeh para el animal, muhan la ovim, ave muhan la adam, entonces lo que está preparado para los ovim va a ser considerado que no es muktzeh para las personas. Quiere decir, Rabbi opina que con más razón que
lo que el destino del único es para animales, no puede ser considerado que no es muktzeh para personas. Por lo tanto, se opina Robe que esos dátiles que quedaron en las ramas bajas son muktzeh. Amarle le contestó, no, sí, es así. Que si lo que a ti te pareció asombroso, así es. Mujan la adam lo ave mujan la kravim. Lo que está destinado para la persona no es destinado para animales. De holmide de hazeleinish lo makzelei midatei. Porque toda cosa que está destinado para la persona no se distrae del que sí. La persona lo mantiene en su mente solamente para él, solamente para la persona. Por lo tanto, no es para un animal. Y si pasó algo que ahora sería destinado para un animal, es muktzeh para el animal. Mujan la ovim, ave mujan la adam. Mientras que lo que está preparado para los animales sí está también destinado para la persona. Colmide de hazelinesh daiti lavei. Porque cualquier cosa que la persona podría usarlo, la persona tiene su mente en eso. Entonces, si la persona no habría orvim, no tenía cuervos del todo, entonces esos dátiles serían muktzeh porque hay prohibición de llegar a ellos. Pero en el momento que él puede dárselos de comer a los pájaros que él crea en la casa, entonces, como ya tiene un uso, también él tiene la mente que eso también está, de alguna forma llegará a uso también para él mismo, y entonces también para la persona no es muktzeh. Sigue la Gemara, otra opinión. Ki ata Rabin amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabin dice en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, Machloket beshel ben akifin. Machloket beshel ben kifin. La machloket es con respecto a los dátiles que están en las ramas bajas. De Rabbanan Savri Mujan la Ovim lo ave Mujan la Adam. Que Rabbanan opinan, como dijimos antes en nombre de Robe, que lo que está listo para los Ovim no está listo para las personas, entonces es muktzeh. Van Sheirijo Savri Mujan la Ovim ave Mujan la Adam. Mientras que la gente de Jericó opinaba que como eso también está destinado para Orvim, entonces no es muktzeh, entonces también para las personas no es muktzeh y se puede comer. Aval beshel mechabdot, pero los dátiles que quedaron en las ramas altas, divrei akol asur gazrinan shema yale veitlosh. Según Rabin, lo que dijo Rabbi Shimon ben Lakish es que aquellas dátiles que están en las ramas altas, eso, según todo el mundo, también según las personas de Jericó, es prohibido por el temor que si lo permites, alguien se suba y arranque las frutas que todavía están conectadas al árbol. Sigue la Gemara Benotnin PA la yere, que ellos le hacen PA en el campo a verduras. Pregunta la Gemara, Veleitla o Lanshe Rijo Adetan, ¿acaso ellos no opinan como lo que se ha escrito en la Mishnah en PA? Klal Amru BPA. Hay una regla que es dicha en PA cuando es que algo tienes que hacerle PA. Y dice la Mishnah así, 5 cosas. Kol sheu ochel, primero tiene que ser ochel, venishmar, y que se cuida, vegidulo min haaretz, que crece de la tierra, velekitato keachat, que se recoge junto al mismo tiempo, umachniso lekium, y también no se consume inmediatamente, sino se guarda. Entonces, cuando hay esas 5 cosas, Hayav BPA. Y explica la Mishnah las 5 cosas. Kol sheu ochel, prat lesfichei setis vekotza. Setis vekotza, cuando son los fijim, lo que creció sin que la persona lo sembró, sino porque raíces, semillas después porque semillas después se cayeron y eso creció por sí mismo, son no adecuadas, no apropiadas de comer para personas, por lo tanto se usa para preparar de esos colores. Por lo tanto, no es considerado ojo, no es considerado comida. Entonces, eso no hay que hacerle PA. Venishmar, prat le efker, digamos algo que es cuidado, y eso viene a decir que lo que está abandonado, lo que se le hizo efker, no hay que hacerle PA. Vegidulo mina aretz, prat le kmehin u pitriot, todo lo que son champiñones y cosas así, que ellos absorben el ambiente de ellos del aire y no de la tierra, eso es considerado que no crece de la tierra, entonces tampoco hay que hacerle PA. Vele quitatán que ajat prat le teenim, todo lo que se coge de una vez y no como higueras que se cogen de apartes, porque crecen en tiempos diferentes en lo que está en el mismo árbol, entonces no se recoge junto. Entonces también en teenim, en higueras, no hay que hacer PA. Umachnisolekium prat le yerek, y termina la Mishnah diciendo, y algo que no se consume de una vez sino se guarda, y eso viene a excluir las verduras, porque las verduras
no se pueden cuidar. Entonces, ¿cómo puede ser que Anshe Erijo pensaban que hay que hacerle PA a las verduras? Amar viuda, amarav, aja beroshei lefatot askinan. Dice la Gemara, estamos hablando de las hojas de las navas, que ellas por sí mismas son como el resto de las verduras que no se conservan, pero la mahloket es cuando uno lo puede cuidar, cuando está junto con otras cosas. Entonces las navas, la parte principal de la nava, antes de que crecen las hojas, sí se puede conservar, y eso sí hay que hacerle PA. La mahloket es en las hojas. Ahora, las hojas de las navas se pueden cuidar cuando están todavía conectadas. Entonces, esa es la mahloket. Si en ese caso, como se puede conservar con otra cosa más, si es considerado algo que que no se consume una vez, o sigue siendo algo que se consume de una vez y no hay que hacerle PA. La gente dijo, opina que lo que tú puedes guardarlo con otra cosa más es considerado entonces hay que hacerle PA. Mientras que Jajamim opinan que como no se conserva por sí mismo, no es considerado Magnisole Kium y no hay que hacerle PA. Entonces, si no hay que hacerle PA, entonces es malo hacerle PA porque los pobres lo comen sin hacer Trumat Umasrot. Y si no hay que hacerle PA, sí hay que hacerle Trumat Umasrot. Trae la Gemara una braita, Tanu Rabanan Barishona, que decía al principio, antes de que Jajamim reclamaron y protestaron a la gente de Jericó, Ayun notnin PA le lefet velekruv, le hacían PA también a lefet y también a kruv. Rabbi Yossi Omer afle kaplut, Rabbi Yossi viene y añade también el kaplut. Vetania Idach, dice la otra braita, Ayun notnin PA, que si al principio daban PA le lefet velekaplut, al lefet y al kaplut, Rabbi Shimon Omer afle kruv, y Rabbi Shimon añade también el repollo. Pregunta la Gemara, Neima Tlata Tanai Abu. Aparentemente tenemos en estas dos braitas tres opiniones. Es decir, la opinión de Tanakama de la primera braita, que al principio le hacían PA a Lefet y Kruv, y la opinión de Tanakama de la segunda braita, que al principio hacían PA al Lefet y Kaplut, y la opinión tercera de Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, que es la misma opinión, que ellos opinan que le hacían a todas las tres cosas que fueron mencionadas, también al Lefet, al Kruv y también al Kaplut. Entonces, pregunta al Neima Tlata Tanai Abu. Aparentemente tenemos tres opiniones en estas dos braitat. Dice la no, Trei Tanai Abu. Hay solamente dos Tanaim en estas dos braitat. Vetanekama de Rabbi Shimon Ainu Rabbi Yossi. En la segunda braita que está mencionado Rabbi Shimon, el Tanakama es Rabbi Yossi, que está mencionado en la primera braita de segundo. Tanakama de Rabbi Yossi, el Tana de Tanakama que está mencionado donde está en la primera braita que está mencionado Rabbi Yossi, Hainu Rabbi Shimon, es el misma opinión de Rabbi Shimon en la segunda braita. Entonces, ¿cómo explicamos que son solamente dos opiniones? Umay af akamaita. Quiere decir, lo que vinieron a añadir en cada braita, Rabbi Yossi y después Rabbi Shimon, la segunda braita, es solamente a la primera cosa que mencionó Tanakama. Entonces veamos, la primera braita dice que según Tanakama, que ese es Rabbi Shimon, ellos hacían PA al Lefet y al Kruv. Y viene Rabbi Yossi a añadir Afle Kaplut, pero ese añadir es solamente la primera cosa que mencionó Tanakama, que es Rabbi Shimon, quiere decir solamente al Lefet. Entonces resulta que según Rabbi Yossi, PA hacían al principio al Lefet y al Kaplut. Después la segunda braita dice, hay uno tim PA le Lefet vele Kaplut, eso es exactamente la opinión de Rabbi Yossi y ese es Rabbi Yossi. Rabbi Shimon viene y dice Afle Kruv también al repollo. Pero esa cosa que él venía a añadir es solamente la primera cosa que mencionó Tanakama, que es Rabbi Yossi, quiere decir al Lefet. Entonces resulta que Rabbi Shimon dijo que le hacían al principio PA al Lefet y al Kruv, que es exactamente la opinión de Tanakama en la primera braita. Entonces terminamos que las dos braitos son Rabbi Shimon y Rabbi Yossi, y cada uno dijo solamente dos cosas que al principio les hacían PA. Y hasta aquí nos va, vamos a ver.